Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barra Molán. Y conmigo mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. ¿Damos correos? Sí, por favor. El correo de Carlos es... barra-carlos@hotmail.com. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Aparecen también ahí en pantalla por cualquier cosa. Y si ustedes desean que toquemos algún tema, alguna temática para el programa, con todo gusto lo hacemos. O primero lo relatamos entre nosotros, vemos si nos conviene y nos agrada la idea, y después vemos si también damos cabida a su pregunta. En la semana pasada, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Juan Méndez, comenta que persiste y es generalizada la tortura en México. El gobierno mexicano, sin embargo, a través de un comunicado oficial, descalifica completamente el comentario y dice que la tortura en México es cosa del pasado. A mí me parece que no es el primer pronunciamiento. Juan Méndez viene haciendo como un visor de esta condición en México desde hace bastante tiempo. Yo leí por lo menos dos pronunciamientos en donde ya había dicho que era una práctica. Utiliza en esto algo muy importante. Fue una paráfrasis que hizo y dijo: mientras en el mundo se investiga para detener, en México se detiene para investigar. O sea que no es lo mismo. Entonces, y marca precisamente que hay una frecuencia en que cada vez que detienen a una persona, cuando hay un presunto delito, en determinado momento primero se le tortura, se le pega, se le obtiene una confesión y después se hace todo el proceso. Entonces, esto me parece que no está lejano a la verdad, me parece que tiene razón. Se unió también a declaraciones que hizo José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, este observatorio precisamente de derechos humanos, y ha estado ampliamente impugnado al gobierno, ¿no? Y me parece que ahora que está Luis Raúl González Pérez dentro de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, me parece que él tampoco ha estado muy ajeno a señalar este tipo de prácticas. Y es algo que todos de alguna u otra forma en México sabemos que ocurre, sabemos que existe. Vaya, nadie quiere caer en las garras de un policía ni de casualidad. Y se refleja mucho en nuestra actitud cuando ocurren incidentes como el que ocurre en Jalisco. Esta semana 15 agentes de la Fuerza Única mueren, otros 5 resultan heridos, 2 de ellos de gravedad, en una emboscada que protagonizan los integrantes del infame cartel Jalisco Nueva Generación en San Sebastián del Oeste, en el estado de Jalisco. Una balacera espantosa en un puente que deja 2 vehículos quemados, 15 cadáveres, y una carta que acaban enviando los noticieros, a casi todos los noticieros. Le hizo mucho ruido López Dóriga durante la semana, bueno, el sustituto de López Dóriga durante la semana. ¿Quién es el sustituto? Un personaje ahí, en lo que se iba de viaje de vacaciones, López Dóriga parecía. Es como Loret de Mola, un tipo así que vive en el norte. Bueno, el caso es que los policías hacen una carta abierta a la ciudadanía criticando que por qué no hubo manifestaciones de apoyo, por qué no hubo nadie que fuera a reclamar, o no hubiera un movimiento tipo Ayotzinapa ahora que masacraron a estos tipos. Y un solo comentario pues, me pareció interesante ahí mismo en el Twitter fue porque finalmente estos son policías que probablemente también extorsionaron, robaron y torturaron a otros agentes, a otras personas en la propia comunidad, y que por lo tanto no merecen realmente nuestra simpatía o nuestra simpatía, pero no nuestro sufrimiento. Bueno, a mí lo que me parece también es que no se puede avalar el hecho, en eso estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero el piso es distinto, el escenario es distinto, es decir, nosotros insistimos mucho cuando estuvimos hablando de esto de Ayotzinapa, que de repente mirásemos cómo la población en estado de indefensión es atacada por narcopolíticos, y en esta condición también la población es ampliamente vulnerable. Habíamos dicho también que los chicos de la normal son muy jovencitos, o sea, las caras que se veían en las fotografías, claro, eran o sea, la magnitud del evento es otra. El crimen está presente, pero no todo crimen tiene la misma magnitud. Efectivamente. Sí, finalmente esto se queda así. La relatoría de la ONU menciona que este es un evento
vaya, lamentable. Hay 2 o 3 pronunciamientos muy tenues sobre lo lamentable del incidente, pero eso es todo. Sí, porque el Estado no se pronunció contundentemente, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, lo que está sucediendo toca inclusive a los cuerpos de la represión legal o de la coacción legal del Estado, y esto hay que ponerle ojo, ¿no? O sea, los policías también, fíjate, esta indolencia del Estado también es como que los policías son sustituibles. Claro. Si el propio Estado no los pondera, no los custodia como tal, o sea, ¿qué se puede esperar? O sea, no se puede esperar absolutamente nada. O sea, son personas totalmente sustituibles y me parece que no lo son, ¿no? O sea, que habría que discutirlo en otro tipo de debate. Que estaban haciendo una encuesta interesante sobre las carreras o los oficios que las personas adoptaban en México y se encontró un detalle interesante. Resulta ser que hay 30% menos de jóvenes que quieren ser profesores, de escuela normal, pero hay 45% menos de personas tratando de convertirse en agentes de la ley, llámese policías, soldados, etcétera, de los que había inmediatamente el año anterior. Porque ahora se reconoce que ser profesor es ser rijoso o volverte parte de estos movimientos que no terminan, y el reconocimiento también a ser policía es una invitación a que puedas acabar muerto en una zanja en algún momento. Claro. O sea, algo está mal. Claro, ¿no? Con el ascenso de los grupos delictivos exponencialmente también vino esta condición del riesgo que existe por pertenecer a uno de estos cuerpos, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace como tal, ¿no? Y me parece que también no hay una preparación adecuada para ser policía. No. O sea, finalmente pese que hay una academia por ahí, la policía no investiga, no son peritos, habitualmente me parece también que son poco instruidos, y el hecho de que sean poco instruidos también presenta graves trabas y graves impedimentos de conducción social, ¿no? Porque el policía parte de esta idea de seguridad. Claro. Es decir, esta idea de seguridad es muy importante, es una idea de defensa, no es una idea de ataque, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta por ahí, ¿no? Me parece muy mal. Hay una muy mala selección de insumos para formar parte de los cuerpos policiales, tan mala selección de insumos que finalmente el policía, producto terminado, por así llamarlo, es un policía sin sentido común o con muy poco sentido común, un entrenamiento muy ambiguo, funciones muy ambiguas, y que es un personaje que se flexibiliza mucho. Finalmente puede caer con mucha facilidad en una corruptela, o peor aún, en la aplicación de criterios de oportunidad. No siempre hay una constancia de decir, aplico el Estado de Derecho porque esta es mi función, sino todo es un criterio de oportunidad con un policía, en todo momento. Y eso sí es un problema. Ahora, habíamos dicho en otro programa que hay una cadena de corrupción desde mandos superiores, claro, que los obliga también, ojo, con esto no se justifica, pero los obliga también a entrar a este círculo, y finalmente hay una corrupción que está ahí velada, pero existe como tal, ¿no? Esta entrega semanal o quincenal o mensual de dinero está ahí presente. Pase usted la charola y el botecito de las galletas. Esta semana también la Cámara de Senadores aprueba por 78 votos a favor del PRI y 20 votos del PAN, además de algunos votos en contra, casi 20, y algunas abstenciones. Aprueba que los... Perdón, aquí en esta noticia no te enteraste si están los votos también, de Verde Ecologista, porque sí, Verde Ecologista está en la alianza... En el contubernio. Claro. Pero el Verde tiene, me parece que son 5 senadores, ¿no? 5 o 6 senadores. Pero votaron todavía a favor. 2 en contra, todos los demás a favor. Se dividieron finalmente su bancada. No lo necesitaban, el PRI lo pudo haber aprobado prácticamente. No, sí, pero lo que me llama la atención es que es la aprobación sobre armas de fuego, ¿no? Y explosivos. Y esto de armas de fuego, un partido que defiende la vida, es como... Es interesante, pero al mismo tiempo defiende la pena de muerte. Y defiende la pena de muerte, ¿no? Y dice, y nosotros no tiene ningún empacho ni ninguna especie de mesura, dice, nosotros la propusimos. Mira, ¿sabes cuál es la hipocresía tan grande de este partido en particular? Jorge Emilio Fernández Torres, aparte de ser güey, la hipocresía tan increíble fue cómo se logra esta medida tremendamente popular. Por algún motivo en la hipocresía de la gente jugó que había que sacar a los animales de los circos, y había que sacarlos de determinados espectáculos donde pudieran ser torturados. Pues acaban poniendo sacar a los putos diputados a la calle. Acaban poniendo centenares de animales en reservas, por así llamarlas,
Ahorita, hace muy poco, en Tizayuca, cerca de Tizayuca, había una reserva con varias decenas de animales ahí puestos. Ya ves, sí, tigres. que le llamaron cementerio, ¿no? El cementerio. Más que reserva, cementerio. Se empezaron a morir. Los animales empezaron a morir Sí, porque no era su clima, porque no estaban bien alimentados, porque no estaban cuidados. Y finalmente hubo otros animales que se empiezan a enfermar y lo acaban sacrificando. Sí, lo único que falta es que estos estúpidos digan, adopta un león, ¿no? O sea, Sí, esa está buena. Dice, absolutamente increíble, ¿no? Pero ese es el límite de la hipocresía. Ahora, ¿qué consiste esta modificación a la ley federal de armas de fuego y explosivos? Primero, los agentes aduanales o migratorios en los cruces de frontera entre México y Estados Unidos podrán portar sus armas de cargo. Entonces, un agente gringo de migración podrá cruzar hacia México con su arma en la mano, sin ningún problema. No, qué tremendo, ¿no? Un policía. Pero si tuvimos el asesinato de un migrante, de un aparente migrante que estaba del lado mexicano, no estaba del lado norteamericano. Y lo baleó ahí. Y claro, y lo balearon desde el otro lado, sí. Entonces... Y nunca se pagó, nunca se recuperó la vida de ese. No pasó nada. No pasó nada. Claro, si lo ves del otro lado, balas que llovían durante 1910-1911 en la revolución, que llovían hacia el otro lado, iniciaron una invasión de Estados Unidos a México buscando reparaciones. Hay una idea de completa asimetría con respecto a las relaciones de Estados Unidos y México, siempre la ha habido. Pero en este sentido esto es obsceno. Difícil. Muy difícil. Esto simplemente es obsceno, es ridículo. ¿Cómo se nos ocurre que en este punto le autoricemos al oficial gringo que, ojo, donde el mexicano está mal preparado y carece de sentido común, el oficial gringo lo que tiene es que está sobreentrenado? Está tan sobreentrenado que todo, absolutamente todo, lo que excede su control o lo que excede su comprensión es una amenaza. Sí, sino que le preguntan a este gringo de Scott que le metieron un tiro así, pero como a 3 metros. Esta semana vimos un video, y lo estamos reproduciendo en la pantalla, de un oficial que desenfunda su arma ante un hombre completamente desarmado que corre para alejarse de él. Lo que es increíble es que le mete 8 balazos al tipo. Le mete 8 balazos en la espalda para que se detenga y después va y lo esposa. Cuando revelan la grabación, el tipo aparece diciendo, bueno, es que huyó, fue tras mi arma de electricidad y trató de atacarme. Cuando tú ves el video de vuelta dices, ¿en qué momento este señor le hizo nada? Mi pregunta será, si tú tienes ese tipo de oficiales defendiéndose, sobreentrenados... Lo único que falta es que diga, trató de atacarme estando esposado, no estaba esposado y me pegaba con la cabeza, ¿no? Si ya hubo balazos en el aeropuerto de la Ciudad de México, yo me pregunto, un agente aduanal americano en México con su arma, pues sí, los gringos están completamente locos, y nosotros como mexicanos sí tenemos una forma muy peculiar de actuar en nuestro país. Fíjate que cuando el año pasado me fui a Chile, estaba en el aeropuerto, ya estaba en tránsito para abordar el avión. Ya ves que hay una serie de hay un Starbucks, hay como restaurantes por ahí, y estaba yo sentado con mi hijo y de repente llegan 2 policías que están en el aeropuerto, que no son pequeños de estatura, a diferencia de que tú ves un policía aquí en la calle y de repente, bueno, no reúne, ¿no? Estos eran 2 tipos enormes, vestidos con el uniforme era azul, y la bandera de México, traen una bandera migratoria, no sé cómo está el asunto, y con pistola en mano, y detuvieron a un tipo que venía de Colombia. Le dijeron, usted acaba de descender del avión de Colombia de tal cosa, y lo detuvieron, y a mí me dio miedo. Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Retirémonos de aquí, ¿no? Entonces, si hay esta posibilidad de portar un arma o en las partes fronterizas, o qué les puede pasar a los migrantes guatemaltecos, o sea, esto es poner en entredicho la soberanía nacional en muchos sentidos. La acabamos de vender, la acabamos de regalar. Sí, no. Tan sencillo como eso. Yo estoy de acuerdo. Hay algunos otros enmiendos remiendos a la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos. Si usted no lo sabe, México tiene una de las leyes de armas de fuego o de restricción de armas de fuego más estrictas del mundo. Pues acaba de restringirse más, se restringen otros 2 calibres, que es el 357 SIG, que es parecido de 9 milímetros pero un poquito más pequeña en la ojiva. Se acaba de prohibir también la famosa 5.7 por 28, que es la mata policías, también quedó prohibido para civiles. Se acaban de establecer nuevas reglas restringiendo la venta entre particulares.
y otras n número de condiciones para tratar de tener más contenido en la cuestión de las armas en México, cuando lo irónico es que el ejército no tiene ni la más peregrina idea de cuántas armas hay, quién las tiene, para qué las tiene, y ya registró muchas de estas armas que estaban ahora prohibidas. Entonces, bueno, es un completo absurdo sobre el absurdo sobre el absurdo. Al mismo tiempo, miembros del ejército detienen a 9 personas que trabajaban en la construcción de un narcotúnel entre Tijuana y California, un túnel espectacular de más de 400 metros a cerca de 120 metros de profundidad. Una belleza de obra de ingeniería. Y hablando de minas, la mina McEwen, que está en Sinaloa, aparece Rob McEwen, el director general, en una entrevista donde dice, pues sí, parece ser que fueron grupos delincuenciales los que vinieron, parece ser que ve contubernio con gente que trabajaba en la minera, y si nosotros cada que tenemos ganas de hacer exploración o tenemos la curiosidad de hacer exploración en determinado lugar, nos ponemos de acuerdo con el narco. Dice, pero ahora pues sí, se volaron las trancas y olvidaron el acuerdo. Se roban cerca de $8 millones en material, sin procesar, sin limpiar, y en algunos que ya estaban convertidos en lingotes. Sí, sí, cómo no. Es una cosa increíble lo que hicieron. Se robaron prácticamente las ganancias de la minera, lo que habrían obtenido en un año de trabajo. No, y imagínate el poder económico que te da eso vendido en mercado negro, lo que tú quieras. Y rastreable además. Ah, claro, claro, porque se puede volver a fundir, se puede cuñar en lo que tú gustes y se empieza a vender en pedazos. Es absolutamente increíble. Y hay mercado, recordemos que hay mercados para todos, los mercados chinos son... El oro siempre será oro. Claro. Es increíble lo que hicieron con esto. En términos de economía, esta semana se descubrió, el Banco de México anuncia que el salario mínimo en México aumenta exageradamente 10%, mientras que los productos en precios dentro de la canasta básica llegan a dispararse hasta el 100%. No, pero yo creo que lo dijiste bien, o sea, sí se descubrió. Son tan pendejos que no saben ni cómo oscila el salario mínimo ni qué indicadores tiene, entonces sí se descubrió que... La misma nota del Banco de México dice que, bueno, el crecimiento esperado para este 2015, que ya habían proyectado a 3.9, es decir, lo vamos a proyectar ahora a 2.2 y estamos en veremos. Sí, ya se perdió. Porque puede ser que esto no funcione. Sí, no. Por más que busqué esta semana algún índice de aprobación que indicara cuál es la aprobación del presidente Peña Nieto, nadie en México se atrevió a publicar un índice de aprobación de Enrique Peña. La única nota que lanza Enrique Peña justo antes de lanzarse a la cumbre en Panamá es, por supuesto, que va a promover las reformas estructurales en México, que cree que la gente... Que de hecho Obama aplaude la medida, pero aplaude la medida porque recordemos que también la reforma energética es conveniente para los capitales norteamericanos, o sea... Pero hasta ahí. Finalmente Peña dice que aunque hay avances en México, la realidad de las cosas es que los mexicanos no creen que haya ningún tipo de avance. Bueno, la última estadística de aprobación yo la vi en 57%, no era muy alta, no era muy alta. Pero es aceptable. Exacto, pero estaba dentro de los rangos, ¿no? De hecho, lo calificaban por encima de algunos mandatarios de América Latina, ¿no? Nunca por encima de José Mújica, o sea, nunca, pero sí por encima sobre todo de los países centroamericanos, pero también hay que ponderar que los países centroamericanos han sido muy pobres, los estados les cuesta trabajo articularse como tal, entonces, bueno, tampoco es una comparación importante, pero me parece que a lo mejor en este momento ha tocado fondo. Si pudiéramos ver una encuesta fehaciente, seguramente estaría por debajo del 50% de aprobación. Muy probablemente. Y sobre todo con notas como esta, Greenpeace sale esta semana a declarar que lo que ocurrió en Ab-Katun Alpha 1, la plataforma de Pemex que se incendia, fue un derrame gigantesco y una catástrofe natural, bueno, una catástrofe al medio ambiente. Cuando finalmente Carlos de Reyes Ruiz Funes, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, ASEA, afirma que efectivamente que Pemex quiso asumir este accidente y este incendio y toda la catástrofe como algo que no fue realmente muy importante. Dice, pero que el derrame que causó Pemex solamente en el derrame de esta plataforma tomará cerca de 15 años limpiar.
O sea, que es devastador lo que acaba de ocurrir Si es que se y lo reducimos. Si es que alguien lo A nada. pretende limpiar o se depura bionatura, no sé, pero no me parece claro tampoco. Una cuestión absolutamente increíble. No. Esta misma semana, socialmente hablando, tenemos un incendio en la central de abastos del Distrito Federal, 4 naves se incendian. Mancera, en el área de Flores, ¿no? En el área de Flores. Mancera sale públicamente a decir que va a haber créditos para las víctimas, para los que perdieron finalmente su medio de ingreso, su patrimonio. Y ese fue el momento en el que la aprobación de Mancera repuntó. Al mismo tiempo tenemos que Amnistía Internacional esta semana publica que México está sufriendo una de las peores crisis de derechos humanos del continente. Y con esta palabra entran a la cumbre finalmente en Panamá, que la cumbre en Panamá no ha tenido grandes revelaciones. No, parecía que la cumbre en Panamá finalmente lo que trataba de manejar dentro de este escenario era una apertura mayor. Recordemos que se incluye a Cuba y que Estados Unidos participa con ellos. La semana pasada también el gobierno norteamericano va a seguir esta profundización de quitar restricciones al comercio cubano y intensificar relaciones también con el gobierno de la isla, ¿no? Cuestión que me parece saludable. Creo que quizás se había saturado, creo que la Guerra Fría terminó hace bastante tiempo, entonces me parece que ahora la mejor forma de hacer que Cuba cambie el modelo socialista es involucrarnos en la economía de mercado. Si lo involucran en la economía de mercado, el modelo se puede fracturar de alguna manera, ¿no? Y como hemos platicado, hay muchas perspectivas para Cuba. Vi en CNN una especie de visualización de declaraciones de Nicolás Maduro en una plaza, la plaza de Chorrillos, donde el ejército norteamericano fue a recoger a Noriega. Claro, fue a recoger a Noriega y todo el rollo, y mató a una cantidad de personas. Y ahí hizo una especie de homenaje, ¿no? Maduro hizo una especie de homenaje, inclusive cantó, entonces, no sé, cosas muy raras, no sé si... Noriega era un general panameño, el José Antonio, ¿no? José Antonio Noriega, que se aventó la puntada de decir que él podía solo, o que Panamá podía solo sin la intervención de Estados Unidos, y trató de quitarle a Estados Unidos, antes de que se cumpliera el periodo, el control sobre el canal de Panamá. Claro, porque había un acuerdo ya. Porque había un acuerdo preestablecido. Noriega se sintió demasiado poderoso y prácticamente 24 o 34 soldados, que fueron los que fueron a recoger a Noriega, lograron entrar, sacar a Noriega y equipos especiales sacarlo. Ni siquiera tuvo que aterrizar un ejército. Fue en época de Bush papá, ¿no? Fue en época de Bush papá. Me parece, si no me falla la memoria, es 89 o 90. Es justo antes de la tormenta del desierto y de la guerra en el Golfo. Sí, por ahí. Pero sí fue un movimiento, muy beligerante. Maduro quiere finalmente victimizar a otros, quiere encontrar en su causa algo que le dé la razón para vilinificar, para volver un villano a Estados Unidos, ante los ojos de América. Porque ese era el discurso de Chávez. También. Y Chávez veía a Estados Unidos como un monstruo y nos ayudaba a todos a verlo como un monstruo, porque también en nuestra idiosincrasia cultural latinoamericana existe esa lógica de volver a ver a Estados Unidos como un monstruo. Bueno, hay trazos sobrados en muchos sentidos, ¿no? Muchos. Pero sí también es un discurso bastante beligerante que no siempre atiende a su justa dimensión, ¿no? Y que en cierta medida también a él le permite legitimar su propio poder, ¿no? Una de las cosas es que él salvaguarda la integridad de Venezuela en muchos sentidos, no sé, y esta condición también está primando ahí. De hecho, en este escenario hablaba mucho del manejo del uso barato del petróleo venezolano para apoyar economías, sobre todo de Centroamérica, y esto tiene que haber caído bien, porque son economías no petroleras. Entonces, si tienen un flujo que les cueste menor a lo que pueden tener de lo que viene de Medio Oriente o de lo que viene del mismo mercado norteamericano, porque también son productores, a lo mejor les cae muy bien, ¿no? O sea, lo malo de Venezuela es que es insuficiente la producción de Venezuela incluso para su propio país. Eso no lo sabía. Se supone que en este punto la gasolina que consume Venezuela le pasa muy similar a México. Tiene que importar de fuentes secundarias porque la gasolina... ¿Y habitualmente dónde? ¿Estados Unidos? No podría hacerlo porque aunque quisiera el tipo, se supone que está refinándose en... ¿En dónde? Se supone que Brasil, y que en algún punto le compra a Brasil. Que hay un intercambio crudo por petróleo, crudo por gasolina, por refinado.
Esa es una cuestión interesante que hasta este punto no se ha destapado la cañería. Sería interesante ver qué va a ocurrir. Los dejamos otra vez con Miguel Mateos, Orgullo Argentino, y esta que se llama Obsesión. Está vivo. Sigue vivo, nada más que ahora lo que quedó de Miguel Mateos se comió al Miguel Mateos de los años 80. Sí, está como medio gordito, ¿no? Sí, Miguel Mateos debió haber, con toda honestidad, no vuelto a la escena musical, pero... Sí. A diferencia de Cerati, ¿no? Que Cerati tenía otra propensión. Y estaba entero a los Sí. 50 años, pero no, este hombre no se conservó bien.